Ok. Fase cefálica. Con lo que teníamos en la continuación de fisiología. La fase cefálica de la digestión es aquella que hemos conversado, que es aquella que a veces que solo con oler, el pensar, el saborear un alimento, el recordarlo, ya generaba un tipo de reacciones, ¿no? Luego sigue la fase gástrica. Esto es una vez que los alimentos llegan al estómago, obviamente ocupan un espacio, y obviamente intervienen bajo factores. Primero, que hay una activación de los reflejos vagovagales, ¿no? Ya recuerdan, a nivel intestino había los plexos, ¿no? Entérico y Bach. Todos estos llevan a través del vago, unas fibras aferentes, hacia el bulbo, sobre todo, donde es el centro principal de control del vago, y provocan reacción, sobre todo una reacción de estimulación, ¿no? Eso provocando a través de reflejos nerviosos secretores locales, que son los que nos va a generar una respuesta, ¿no? Y luego una estimulación pues a través del mecanismo de la gastrina. Esta hormona pues es muy importante, la gastrina, ¿con qué? De gástrico, ¿no? Que generalmente se produce un intenso estímulo secretor y que puede hacer que los alimentos se almacenen cercanos a 2 a 3 horas, dependiente del tipo de alimento, ¿no? Entonces, más o menos viendo la fase gástrica, tenemos que incluir a la fase cefálica, que de antes de ingerir alimentos ya tenemos esta respuesta neurológica superior, ¿no? Eso genera, pues obviamente, señales neurológicas que guían hasta el hipotálamo. Todos estos reflejos representan cerca de un 70% de la secreción, y luego vemos la fase intestinal, que es algo similar, pero esto es cuando ya el alimento sale del estómago y tiene contacto con la primera porción del duodeno, generando un estímulo muy similar, ¿no? Provocando esto, que a su vez se dé una inhibición en cambio del factor gástrico. Bien, esto en general de las secreciones que vienen por todo el intestino, desde la boca y todo, ¿no? Sin embargo, hemos visto que existen dos glándulas principales que son las que provocan secreción. La una es el páncreas y la otra es el hígado, ¿no? El páncreas, pues recordemos nuevamente, tiene una parte exócrina y una parte endocrina, ¿no? La endocrina la veremos luego, mientras que la exócrina es aquella que va a tener básicamente enzimas dirigidas para los 3 grupos alimenticios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que las enzimas proteolíticas, o sea, que van a actuar exclusivamente sobre las proteínas, pues son importantes como la tripsina, quimotripsina y carboxilopeptidasa. ¿Sí? Tripsina, quimotripsina y carboxipolipeptidasa. Estas 3 básicamente son aquellas que van a hacer hidrólisis de las proteínas, sobre todo la tripsina D, para degradar a estas proteínas de gran tamaño, ¿no? La primera parte. La segunda parte, todo lo que se refiere a las enzimas que van a tratar sobre los hidratos de carbono. Sobre los hidratos de carbono. Y básicamente es la amilasa. La misma amilasa que encontramos a nivel secretorio arriba, pero en este caso es de origen pancreático. Ella va a actuar sobre los almidones, son los grandes, para degradarla, ¿no? A excepción de la famosa celulosa,
Y todo ello es para formar los famosos disacáridos o polisacáridos en general, ¿no? Por último, tenemos enzimas que van a actuar sobre los lípidos. Y tenemos ahí tres grupos: la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. La lipasa, sobre todo, va a tratar de hidrolizar estas grasas neutras, ¿no? La lipasa. Luego la colesterol esterasa, a los ésteres de colesterol, palabra que hemos escuchado, y la fosfolipasa, que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. Bien, voy a hacer un paréntesis ahí. Tanto la lipasa como la amilasa son marcadores que nosotros usamos permanentemente para valorar lo que calificamos como la inflamación del páncreas, ¿no? La famosa pancreatitis. Cuando usted quiere valorar el páncreas, solicita valores de amilasa y lipasa. Realmente son valores que no llegan, depende del laboratorio, ¿no? Pero son rangos, por ejemplo, voy a poner de 20 a 40, la otra de 10 a 50, en fin. Esos son los valores normales. Pero muchas veces encontramos esta pancreatitis, esta inflamación del páncreas, y de repente encontramos números como estos. ¿Sí? 20, 30 veces más el valor normal. Obviamente, mientras más alto es el valor, más grave es la pancreatitis. Usted puede tener, decíamos en un momento, después de una comida muy copiosa, después de haberse hartado tanta alimentación, forzar mucho al páncreas y generar valores altos y dar una pseudopancreatitis, pero en este caso por ingesta, ¿no? Por un hiperestímulo. Más aún cuando yo como cosas grasas, cuando yo como cosas con muchas proteínas, sin la amilasa, lipasa y sobre todo, les digo, hidratos de carbono, ¿no? Doy una sobreestimulación, eso, y me puede provocar una de estas clínicas. Generalmente esas son las causas que a veces dicen: estoy como empachado, me duele la barriga, siento una sensación rara. Y ustedes refieren eso, ¿no? La mayor parte de veces no pasa nada. Sin embargo, hay otras ocasiones que sí. Y puede ser ese tipo de el inicio de una inflamación del páncreas. Cuando se suben tanto estos valores, esta misma amilasa destruye las propias células del páncreas, igual que la lipasa. Se elevan tanto las enzimas, están destinadas para actuar sobre proteínas e hidratos de carbono, ¿verdad? Y lípidos, pero se suben tanto que ellas destruyen las células. ¿Qué teníamos en las paredes de las células? Lípidos, entonces te destruyen las células fácilmente. Lo que debía servir para digerir las grasas de los alimentos termina siendo un propio daño. Es muy predictible, esto es bastante común, y ustedes tienen que saber, más o menos reconocer ya la sintomatología. Entonces tenemos estos tres tipos de grupos, ¿no? Para los lípidos, para las proteínas y para las grasas, ¿no? Entonces, los hidratos de carbono me faltaban. Aparte de eso, el páncreas secreta muchísimo bicarbonato. Había bicarbonato desde arriba la saliva, pero a nivel del páncreas se genera mucho, y esa es con la idea de contrarrestar de cierta forma la acidez del estómago, ¿no? Que se genera por las glándulas oxíticas para producir ácido clorhídrico. ¿Cómo se forma el bicarbonato? Ustedes se recuerdan químicamente cuando hablaban de estos ciclos. Nosotros formamos agua, el cuerpo también forma agua dentro de sus ciclos, ¿no? Y este se unía al CO2, el CO2 que fabricamos también. CO2 más agua forman ácido carbónico. Y el ácido carbónico pierde un hidrógeno y genera el bicarbonato. Nosotros fabricamos bicarbonato propiamente dicho, ¿sí? Como una respuesta incluso al incremento del CO2, todo esto. Bien, ¿quién regula la secreción del páncreas? Muy similar a lo que hemos visto anteriormente, todas estas fases, ¿no? Pero desde el punto de vista hormonal, tenemos que la acetilcolina cumple un papel muy importante debido a que esta se encuentra en las terminaciones axonales nerviosas y provoca, por el estímulo parasimpático del vago,
y otros colinérgicos la liberación de estas enzimas. Segundo, la colecistocinina. Habíamos visto, ¿se acuerdan? La colecistocinina, que sobre todo se liberaba ante la presencia de ¿qué alimentos? De ácidos grasos, ¿se acuerdan? Decíamos, ¿no? Principalmente, y algo de proteínas. Ella genera esto, una estimulación, sobre todo a nivel de la porción inicial del intestino delgado. Y por último, la secretina, que se genera por las células S del duodeno y del yeyuno, también actúan como estimulantes, ¿no? Nuevamente vemos otra vez la fase cefálica, gástrica, que actúan a nivel de todo esto. Igual. Por último, la bilis, la secreción biliar. La secreción biliar no es más que un concentrado de secreciones que se liberan, a nivel hepático producido y que luego se acumulan estas secreciones biliares en la famosa vesícula. La bilis es un conjunto de ácidos biliares que se unen a un pigmento que nosotros conocemos que se llama la bilirrubina. ¿Sí? ¿De dónde viene la bilirrubina? ¿Saben ustedes de dónde viene la bilirrubina? ¿De dónde? De esa canción. ¿Se acuerdan del fraccionamiento? Cuando ya la hemoglobina se rompía el glóbulo rojo, se separaba a través del hierro de la fracción M de la fracción globina, y la globina se metabolizaba y formaba después este pigmento, la bilirrubina. La bilirrubina, perdón. Ya, la misma bilirrubina, cuando es eliminada por el intestino, se forma en estercobilina, que da color a las heces, y la otra parte es absorbida por la sangre y da la urofilina, que es la que es encargada de dar el color amarillo a la orina, ¿no? Miren como una cosa tan simple, como un pigmento biliar genera mucho color en nosotros. Genera el color de las heces, genera el color de la orina, y en ciertas enfermedades, como es la elevación de la bilirrubina, nos pigmenta la piel. Entonces tenemos nosotros esta coloración amarillenta cuando decimos estás ictérico, ¿verdad? ¿Cómo nos vemos? Amarillos, que no deben ser confundidos con palidez, que es totalmente diferente. Es muy común ver la ictericia en muchos estados, no solo por trastornos hepáticos. Es uno de los daños que puede ocurrir. Otro de los daños que puede ocurrir son hemólisis, por daño de los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de que sea una falla hepática. Puede ser un problema obstructivo en los biliares y no ser necesariamente un daño hepático. Aquí voy yo que mucha gente califica siempre cuando uno tiene ictericia, el primero dice tienes hepatitis. ¿Ya? Es una de las causas de ictericia, mas no es la única. Probablemente en nuestro medio es una causa muy común. Y que obviamente representa una valoración de constancia a nivel de atención de salud, ¿no? He recogido esto por la vía biliar, se acumula en la vesícula y luego es liberado ante los estímulos, ¿no? Nuevamente, terminando esto en la segunda porción del duodeno, chicos, ya. Termina esto en la porción del duodeno, conjuntamente a veces cercano o en el mismo esfínter donde termina el conducto pancreático, ¿no? El famoso esfínter de Oddi, y generándose también una especie de en la ampolla de Barter, generando una especie de válvula, de un tejido muscular circular que es el que permite la liberación de estos órganos. Muchas veces el gran problema de terminar en conjunto, ustedes deben haber escuchado las famosas enfermedades y ciertos cálculos, ¿verdad? Uno de los grandes problemas de los cálculos es que como a veces comparten la misma vía de llegada, viene un cálculo y se obstruye aquí, obstruye tanto a la vía biliar como a la vía pancreática, generando un trastorno severo de una colecistopancreatitis, ¿no? Que puede ser muy terrible, ¿no? Profe, ¿por qué los bebés cuando nacen son como promedio? Bien, ellos tienen una situación que cuando nacen hacen hemólisis. Entonces se eleva un poco, por la hemólisis se eleva un poco las bilirrubinas. Por eso siempre tienen un tinte amarillo que es permitido hasta ciertos números, 8 o 9 gramos por decilitro. Luego eso va bajando poco a poco
Y una de las formas de hacer bajar a los niños la bilirrubina es poniéndolos a la luz. ¿Sí? La bilirrubina es muy fotosensible. La historia, no sé qué tan real, se transformó en una leyenda, que se descubrió esta propiedad de la fotosensibilidad, de la destrucción de la bilirrubina ante la luz, gracias a un alumno de medicina que era un vago. En serio, a veces los vagos tienen suerte. Dice que al chico le mandaron a dejar, sacaron la muestra del bebé, le mandaron a dejar la muestra al laboratorio y el por vago dejó ahí al lado de la ventana. Cuando vieron, dice, oiga, pero ¿por qué no me manda si los valores son bajos? ¿Cómo? Si está altísimo. ¿Qué hicieron antes de eso? Ah, es que me olvidé de la dejar al lado de la ventana. Y ahí descubrieron el efecto fotosensor. Por eso los niñitos, cuando tienen bilirrubinas altas, los meten en cunitas con luces como estas y les ponen una lámpara ahí. Y les hacen unas gafitas especiales, les hacen unas gafitas de tela, porque esta luz los deja ciegos también, a los niños chiquitos. Y les ponen unos antifaz. ¿No? La bilirrubina alta en los niños se tolera hasta ciertos días y hasta ciertos valores, luego tiene que bajar. Cuando esto se mantiene, se comienza a sospechar en otro tipo de cosas. Una de ellas es incompatibilidad sanguínea. ¿Ya? Entonces el hijito es diferente sangre a la mamá. Por ejemplo, ¿ya? El primer parto no pasa nada, el primer bebé. El que se friega es el segundo. Si es que no se descubre a tiempo qué fue lo que pasó, la incompatibilidad sanguínea, resulta que papá es otro tipo de sangre diferente a la mamá. ¿Ya? Entonces, el niño hereda el del papá, la mamá reacciona y le reconoce a su hijo como un cuerpo extraño. ¿Qué hace ella? Genera anticuerpos y tiene problemas. Y digo, generalmente el primer bebé se salva, ¿sabes? Comienza a generar anticuerpos, pero no llega a crearle un rechazo. El problema es el segundo bebé. Entonces, él tiene incompatibilidad sanguínea. ¿No hay incompatibilidad en las bilirrubinas? No, es incompatibilidad sanguínea. ¿Y qué ¿Me pasa? explico? ¿Y qué pasa cuando tienen incompatibilidad en las bilirrubinas? ¿Incompatibilidad en las bilirrubinas? Es que tengo un primo, es primer hijo. Él nació con una lesión cerebral y juega Hay que eso voy. Lo que no es incompatibilidad es lo que tú refieres que tuvo tu primo, es que las bilirrubinas se elevaron tanto y uno de esos que se eleva tanto llega al cerebro del niño, tanto en el cerebro que provoca una toxicidad cerebral. O sea, debe haber sido eso, porque el Sí. chiste es que él nació con la sangre de mi tía Uh-huh. y le hicieron una transfusión completa Le a hacen la transfusión sangre del sanguínea. papá. Eso básicamente hacen, porque tienen que sacar los antígenos del cuerpo que le están afectando a él. La mamá no se afecta, la mamá siente algo adentro, ella, su sistema inmunológico dice, hey, hay que rechazar esto. Entonces nace el niño y el niño nace con esto, con una eritroblastosis fetal. Entonces se comienza a destruir sus células sanguíneas porque tiene los antígenos de la madre que provoca lesión, provoca hemólisis, o sea, destrucción de la sangre. Se sube la bilirrubina y sobre todo va al cerebro. Cuando hay esto aquí se impregna, puede dañar el cerebro. Esto se llama, así se llama eso. Kernicterus. El kernicterus es una impregnación altísima de bilirrubina a nivel cerebral. Y obviamente, si no trata a tiempo, destruye el cerebro, puede provocar lesiones Entonces digestivas. no es incompatibilidad a la bilirrubina No, en la sangre. es, la bilirrubina es una elevación por este efecto, por incompatibilidad, ¿no? Actualmente existe una situación, si se detecta a tiempo, la mamá da a luz el primer hijo y les ponen una famosa vacuna, que se llama la vacuna del Rogan. El Rogan. ¿Quién nació? Porque ¿Perdón? lo que pasó con mi tía fue que dio a luz el primer hijo y tuvo esos problemas. Y de ahí tuvo una segunda hija y ya no pasó nada. A veces se sensibilizan también, esa es la suerte a veces, la naturaleza se encarga de sensibilizar. ¿Tú tienes alergia a alguna cosa? ¿Tú tienes alergia al polvo? ¿Tú? ¿Nadie tiene alergia a qué? ¿A qué tienes alergia? A la hierba. Tú te sientas en la hierba y no te da alergia. No. Y ella sí. ¿Qué hace que nosotros tengamos alergia a una cosa y otra no? ¿Qué hace que yo coma embutidos y otra persona cercana a mí, un hermano mío, no le mata el embutido? ¿Qué hace que a ti te pique una abeja y no te pasa nada y a otro medio picadita lo manda a morir? Las reacciones son idiosincráticas y la situación puede ir por muchos términos. Entonces, por eso es que los tratamientos en general, sí es verdad que hay tratamientos básicos,
son generales, pero luego hay el tratamiento individualizado. Porque hay mucha gente que, digo, el paracetamol, todo el mundo toma paracetamol, y hay gente que le tiene alergia al paracetamol, por ejemplo, o al diclofenaco, o al ibuprofeno, o a la penicilina, ¿verdad? Y el 99.99% de la población no le pasa nada. Esto pasa igual con las madres, ¿verdad? Cuando tú detectas a tiempo, tú puedes usar esto de aquí, el Rogaine, como una vacuna para sensibilizar a la mamá y evitar que ella haga anticuerpos. Generalmente se trata de evitar de que haya la mayor tiempo de exposición, porque esto muchas veces en el primer hijo no se da problemas durante el embarazo, se da el rato del parto o de la cesárea, porque ahí se da el cruce sanguíneo. Y los prematuros obviamente un poco más, ¿no? Más expuestos. ¿Ya? Entonces el problema son con los segundos, terceros y más hijos. Mi abuelita tenía, y mi abuelita tenía, y mi mamá y mi tía nacieron con él, y mi tía nació con él. Sí, eso te digo, o sea, es una lotería. No todo el mundo tiene esta capacidad. Capaz que tu abuelita se sensibilizó en el primer parto y no creó antígenos. ¿Qué es un antígeno? ¿Qué es un antígeno y qué es un anticuerpo? Comenzamos por ahí, por conceptos. ¿Qué es un antígeno y qué es un anticuerpo? ¿Vieron ustedes ya lo que es la sangre, lo que es un antígeno y anticuerpo? ¿Qué es un anticuerpo? Antígenos. A ver, ¿qué es un antígeno? Sería como Es un elemento que se... a crear anticuerpos. El antígeno como que ayuda a crear anticuerpos y se conecta con la Sí y no. Anticuerpo es lo que tú tienes como defensa. El antígeno, por así decirlo, es lo que tú tienes que te puede hacer daño. Pero tú fabricas tanto anticuerpos como antígenos. Voy a poner ejemplo. Yo fabriqué un anticuerpo en contra del Jairo. Mi anticuerpo me va a proteger contra el antígeno Jairo. ¿Sí? ¿Me entiendes más o menos? Él es el antígeno y yo tengo mi anticuerpo. Pero yo puedo fabricar, vamos a asumir, la primera vez que yo le conocí a Jairo, no le conocía. Como no le conocía, no reaccioné nada y Jairo me toca a mí. Es un antígeno mal y me toca a mí. La próxima vez que viene Jairo, ¿qué hago yo? Genero mis anticuerpos, entonces ya estoy preparado. Eso es lo que hacen las vacunas. La vacuna es una forma de crear anticuerpos ante la presencia de antígenos. La gente piensa que solamente se crean antígenos a nivel bacteriano. No, nosotros también creamos antígenos. Glóbulos rojos. Ustedes tienen anticuerpos y antígenos. Antígenos tenemos el A, el B, el AB y la ausencia de ellos. Mal dicen la gente O, que realmente es cero. Yo puedo tener antígenos A, puedo tener antígenos B, antígenos AB y no tener antígenos. Ese es el O. Cuando nosotros decimos factor O, es realmente factor cero. No tengo. ¿Ya? Si yo no tengo un factor cero, ¿qué quiere decir? Que no tengo ninguno de ellos. Ni A, ni B, ni AB. Ese es el llamado factor O. Entonces usted tiene eso. El otro tenemos que es el factor RH, y de ahí viene esta palabra, vean el rojo, ¿no? Tener RH y no tener RH. Estos son los antígenos más comunes conocidos a nivel de la sangre. Entonces, si yo soy A positivo, yo soy de sangre A positivo, y necesito sangre, ¿qué sangre será el ideal que yo deba recibir? A positivo, ¿verdad? Que no me va a generar. Pero yo puedo recibir sangre cero. ¿Por qué no? No es que pueda que es universal que le rechaza. ¿Por qué? No, sí puede, porque no tiene antígeno. Sí puedo, sí, porque la sangre cero no tiene antígeno A, pero tampoco tiene los otros. Pero en cambio, si a mí me ponen antígeno, me dan sangre B, ¿qué me puede pasar? Me puede comenzar a atacar. Me puede provocar una reacción antígeno-anticuerpo, porque yo sí tengo anti-B y anti-AB. ¿Sí me entienden? Sí. Yo tengo anti-B, perdón, y anti-AB. Pero yo no tengo anti-O porque no existe. ¿Cómo puedo tener antígeno para algo que no existe? Simplemente no tengo. Por eso dicen que lo positivo es donador universal. El donador universal. ¿Ya? El O negativo. Negativo. Sí. Pero en cambio, lo negativo, para mala suerte, es la sangre más rara. De toda la sangre, la más rara es la O negativo, la que menor porcentaje tiene la población. Y el receptor universal O positivo.
Es lo positivo, porque puede recibir sangre ave y todo. Lo ideal es que reciba igual lo mismo, lo posible. Por eso ustedes cuando hacen donaciones sanguíneas buscan, en primer lugar, las más raras, ¿no? Y por eso ustedes ven acá rato, se necesita sangre O negativo en el hospital para poder operar a la señora urgente. Y comenzamos a veces a buscar a los familiares, y a veces no es fácil encontrar, porque de repente el hermano es A negativo, el tío por ahí, y no son necesariamente O negativo, porque encima es recesivo, tienen una mayor factibilidad de aparecer. Y por ahí hay la famosa sangre de oro, la que tiene O y no tiene, ni siquiera existe en la pared del RH, ni positivo ni negativo. Dice que una en, creo que es una en 100.000, por ahí, es rarísimo esa sangre. Le llaman sangre de oro porque las personas que necesitan eso están jodidas para buscar a otro que tenga algo bien parecido a esto, ¿no? ¿Perdón? Sí, por eso digo, la A, la sangre B, la sangre AB y la sangre C. ¿Ya? Ojo, estos son los más comunes antígenos, RH. Ahora, si usted va al banco de sangre y estudia, hay un montón de antígenos más que van también por debajo de esto. Hay uno C, el D, y así. Que a veces, por más compatibilidad. El otro día tuvimos un paciente hace 2 semanas. Era A positivo. Y había sangre A positiva para el paciente. Pero hacen estudios de antígenos y de estos otros que son raros, esa chica tenía C mayúscula. Nadie tenía. Nadie, tuvimos que esperar 2 semanas para poder operar y conseguir, creo que trajeron de Guayaquil, me parece que por ahí había una tipo C, de esa de ahí, porque no son los únicos antígenos que hay más. Entonces tenemos que conseguir, nos demoramos 2 semanas y conseguimos 3 unidades de sangre para poder pasar la chica. ¿Ya? Entonces, esta incompatibilidad sanguínea es más común de lo que se imagina, porque muchas veces no sabemos realmente. Por eso nosotros siempre pedimos en el examen de laboratorio comúnmente la tipificación sanguínea. ¿Qué tipo de sangre eres? No sabes. O positivo. A positivo. O positivo. O positivo. Creo que A positivo. A positivo. O RH positivo. O positivo. A ver. A B. Y acá no sabemos. ¿Cuál es la dificultad tuya? Que si te vas al hospital y necesitas sangre, recién vamos a comenzar a saber qué es lo que necesitas. Es más complicado. No te van a pasar igual hasta no hacerte una prueba, pero vas a perder más tiempo. ¿Perdón? Deberías saber. Siempre. Más allá de las canciones del Bad Bunny, deberías saber que la... Entonces, el factor Rogan, como les decía, es una vacuna que se utiliza para aquellos hijitos que van a nacer. Vamos a subir que es el mismo padre y misma madre, ¿no? Pero si de repente la mamá se va con otro y se casa con otro, Con el lechero. y cambia el pues ya es diferente, ¿no? ¿Sí? La idea es evitar esto, pero nunca se sabe, ¿no? Mejor vacunarte. Mejor es vacunarte y detectar a tiempo. Hay unas pruebas que se llaman los CUMS. CUMS positivo, CUMS negativo, dependiente, eso es la generación de antígenos en los glóbulos rojos para saber este tipo de compatibilidad o incompatibilidad negativa. Hacer esas puedes. ¿Qué pasa si mamá de lo que está hablando? Hola, te dicen. Según yo sabía pregunta de qué. Ay. Estás envidiosa. Una pregunta. Mi chicle, ¿ves? Paso, paso. No puede. No recuerdo el episodio, pero ya son grandes. Ya son grandes. El Alex está con la yo. En uno de esos episodios que hay un chico, un niño autista con sangre llanto. De mí no vas a estar hablando. Sale clases y descubres que tienes la sangre de oro. Y tú ahí. Y te estás desangrando. Nunca encontramos a alguien que te pueda salvar la vida. Eso mira, todo es bonito. Todos destruyen todo igual se acuesta aquí. Unos dirán. Tranquila.
Oye, sí, qué buena idea, madre. Y la feliz. Sangre azul. Yo no quiero esa. Me preocupa lo Bien. Digestivo. Hemos acabado por fin digestivo. Tenemos una prueba para hoy día, ¿verdad? No. Ok, no, sí dijimos que no tenemos prueba. Ok, la dejamos para el miércoles. ¿Quién dijo? Prueba digestiva. Para hablar. ¿Qué entiendes por endocrinología? ¿Qué es endocrinología? Como el sistema hormonal. Sí, es el estudio básicamente de las hormonas del cuerpo humano, ¿no? Tenemos una amplia variedad, nuestro cuerpo funciona, es verdad que el latido cardíaco, que la presión y todo eso, pero mucho de eso funciona gracias a esta regulación que tenemos, a esta producción de estas sustancias químicas que actúan básicamente desde un sitio que va hacia otro lado para dar una orden a una célula o a su vez para actuar sobre otra glándula para que esa provoque un segundo o tercer efecto. En fin, son situaciones químicas, es el mensaje químico del cuerpo humano. Que esté involucrada la parte nerviosa, que esté involucrada otros factores, sí es verdad, pero es a través de mensajeros químicos que se producen efectos. Y los efectos pueden ser positivos o pueden ser efectos negativos. Hey, quiero que me manden más esto. Hey, ya no quiero que me manden. ¿Sí? Entonces, en resumen, las hormonas es la forma especial que funciona el cuerpo humano. Y nosotros conocemos un montón, ¿no? Primero recordemos los tipos de glándulas, ¿no? Nosotros hay varios tipos de glándulas. Entonces tenemos unas glándulas apócrinas. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, glándulas apócrinas? La glándula mamaria. ¿Dónde? ¿Cómo se produce la secreción por la glándula mamaria? Son acinos que tienen después una formación conjunta y terminan en conductos, el conducto del lactóforo, ¿verdad? Las glándulas apócrinas son aquellas cuya secreción se realiza de la célula y se libera desde el citoplasma, va a la membrana, una vesícula y se libera la sustancia, ¿no? Esas son las glándulas apócrinas. Su secreción se genera a través de la pared de la membrana, se genera un botón, una vesícula y es liberada hacia el conducto. Esas son las apócrinas. Las holócrinas, en cambio, hay una ruptura. Se libera la célula y esta se rompe, provocando la liberación de la sustancia dentro de ellas. Y luego las merocrinas, que en cambio hay una perforación en las membranas. Apócrinas, tenemos por ejemplo la secreción de las glándulas mamarias y un tipo de secreción de las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas tienen dos tipos de formación, una apócrina y luego la otra que son las holócrinas, ¿no? O encrinas también se llama. La secreción de la piel es de dos tipos, unas que están vinculadas al pelo, las glándulas las apócrinas, perdón, y otras glándulas que son las ecrinas. Ambas dan el sudor. La una sale a través del pelo conjuntamente con las glándulas sebáceas y el pelo. Las otras son las que se hacen un conducto y sale a través de un poro. La producción de las dos son las que generan, obviamente, en conjunto el sudor. Tenemos diversidades. Las glándulas apócrinas se liberan, ellas liberan en cambio sustancias nitrogenadas. Recuerden, ellas salen de la célula y se rompen. Salen de la célula y se rompen, por ejemplo, ¿no? Esa situación genera cuerpos nitrogenados. Parte del sudor nuestro es eso, eliminación de esto. Y los cuerpos nitrogenados son consumidos muy fácilmente, por ejemplo, por las bacterias. Una vez que las bacterias consumen ese tipo de sudor, huele mal y provoca una secreción amarillenta. Ese es el causante de que ese tipo de sudor por estas glándulas apócrinas huela feo. Cuando nosotros
hasta huele feo, ¿ya? No necesariamente tiene que ser por mal aseo. Básicamente es una secreción normal. Que nosotros con nuestro baño diario y uso de desodorantes y perfumes disimulamos mucho, pero siempre estamos produciendo eso. Las otras glándulas sudoríparas de la piel, en cambio, ya son las que dan ese sabor saladito al sudor, ¿verdad? Ya liberan una especie de un exudado de tipo salino. Ellas, en cambio, reaccionan, a diferencia de las otras, las apócritas reaccionan sobre todo a estímulos de todo tipo, sobre todo nerviosos. Esas son las encargadas que cuando tú estás estresado, comienzas a sudar, ¿verdad? Comienzas a soltar las axilas, están en el pezón, están en la región perineal, y para mala suerte están en el sitio donde generalmente más liberan sustancias. La axila genera muchas bacterias. A nivel del ano, de la región perineal, muchas bacterias, por ahí encima salen las heces, ¿no? Entonces generan muy mal olor. Las otras, las ecrinas, las que salen a través de poros, no generan mal olor. Ellas, las bacterias, no se comen el agüita, ¿verdad? Más bien ayudan a controlar. Conjuntamente con las secreciones de las glándulas sebáceas, el sudor forma una capita, forma un manto ácido. Que nosotros generalmente no lo vemos, pero forma una capita. Esa capita, ese manto ácido de glándulas sebáceas más glándulas sudoríparas, crea una mini barrera de protección para la piel. Y es algo contradictorio. Hay muchas historias de cuántas veces debemos nosotros bañarnos. ¿Cuántas veces debes bañarte por situación actual? Una vez al día. Una vez al día. No, al mes, sí, Una vez al mes. no, mentira. Me dicen que a los 25 Una vez al mes. una vez. Pasando un Una vez al día. año no serán. Una vez al año. Bien. Hay una demostración científica en Europa, hicieron, de gente que vive bajo los puentes. Los pobres que viven allá viven bajo los puentes. Los pobres que viven aquí viven en la calle. Y gente que no toma baños. Aquí tú tienes una ventaja en América de que las temperaturas más frías son en Quito, que llegan promedio de 4 o 5 grados en la noche. No como Europa, que tiene frío, bajo, cero, ¿no? Y nosotros, de todos modos, aunque sea una vez a la semana, pero te bañas. Allá hay gente que no se bañaba semanas, meses o años, ¿ya? Entonces, obviamente, eso generaba que vos, esta capita, se te haga más gruesa. Esta capita de protección. ¿Cuándo se baña un león en la naturaleza? Casi nunca. Y comenzaron a ver que los leones que tenían el zoológico, que los bañaban con frecuencia, se les caía el cabello, se les caía el pelaje. Y si es verdad que si te cae el cabello, si te lo lavas todos los días. Tú preguntas, en general las mujeres, en general, tú mismo que eres mujer, cada cuánto, tú, siempre que te bañas, ¿tú humedeces el cabello? ¿Siempre que te bañas? Hay muchas mujeres que dicen, yo solamente me lavo el cuerpo, y se lavan cada 3, 4 días a veces el cabello, porque la generación de detergentes, ¿qué es un shampoo? Es un detergente. Yo le voy a decir a alguien que tiene pruebas en las manos, yo, porque cuando tú eres del equipo de salud, tienes que lavarte, yo no, creo que al día, no menos de 10 veces al día me lavo las manos. No menos de 10 veces. Tengo las manos ásperas, ¿verdad? Y eso que usamos jabones con lo posible, lo mejor, más suave y todo, pero por ejemplo para entrar a hacer una cirugía tenemos que usar jabones con clorhexidina. Unas manos ásperas. Entonces, esta teoría, tanto así que un tipo multimillonario, un tipo que tiene como más de 6 años que no se baña, dice que al comienzo todo el mundo lo hacía aparte, tiene como bañarse, hasta que dice que porque generaba mal olor y todo, y poco a poco fue, dice, acostumbrándose, y que de repente ya las glándulas ya no secretaban tan mal olor como uno se imaginaba, ¿ya? Porque esta capa protectora, entonces decían que esta gente que vive bajo los puentes tenía menos enfermedades de la piel que la gente que se bañaba todos los días. Dermatológicamente están más expuestos. Si ustedes se ponen a pensar cuántos productos usan ustedes de limpieza, jabones de todo tipo, champú de todo tipo. Las mujeres, un poquito más porque crema para maquillarse, maquillaje, crema para desmaquillarse. Mascarillas y de todo. ¿Sí? ¿Qué más utilizan ustedes? Acondicionadores y tantas cosas que van donde sobre la piel. ¿Ya? ¿Perdón? Si se cae el cabello, si lo lavo a diario. Es que tú estás colocando sustancias químicas. Mira, hay un par de cosas que es interesante.
yo tengo un amigo que él trabajó, yo trabajé en el Oriente un tiempo, en la rural, y tuve la capacidad de acercarme a las comunidades indígenas. Y ustedes ven, por ejemplo, la gente de las comunidades, chicos, la gente de las comunidades indígenas tiene un cabello precioso. ¿Tú has visto las indígenas? Incluso las indígenas de la sierra, las otavaleñas, por ejemplo, tienen un cabello, incluso los hombres, tienen un cabello precioso, o sea, largo, un cabello fuerte, brilloso, es un cabello, a mí me parece plenísimo, una mujer, a mí siempre me han contado las mujeres con el cabello largo, pero las otavaleñas, por ejemplo, tienen un cabello precioso. Las indígenas en las tribus del Oriente, generalmente ellas casi nunca han usado jabones, nada de estas cosas. Ellos van al río, se pasan y nada más. Y tienen una cabellera increíble. Nunca horquillada, que caspa, ni nada de esas cosas que tenemos aquí. Profe, pero, a ver, por ejemplo, yo me bañé hoy, pero si ya no me baño mañana, ya se me ve el cabello bien sucio y así. Es que ese es el tema, o sea, te digo, ¿hasta qué punto obviamente cada piel es diferente de otras? O sea, no soy experto en dermatología, pero hay pieles que son mucho más grasas que otras. ¿Qué hace a ti que tú no tengas acné y otros tienen más acné? Hay mucha diversidad de situaciones, ¿no? Entre eso incluye nuestras hormonas. Voy al tema de que esta variabilidad puede ser genética, puede ser de herencia, puede ser de edad. Tú cuando eres niño estás muy bonito, de repente llega la época de la adolescencia y ¡plum! Te comienza a aparecer el acné. Los cambios hormonales generan estos cambios. ¿Qué pasa, Vicky? Amada, una pasada de saltar. No, porque se pone mucha No me base. aparenta de la edad que tengo. Bien. La lactancia materna, por ejemplo. A ver, chicos, ya. La lactancia materna es un tipo de glándulas muy similar a este tipo de sudor que decía, de este tipo de glándulas, ¿no? Así que tenemos conductos, liberación de las células y provoca esto de aquí. Entonces ya tenemos tres tipos de forma de producir de glándulas: ócrinas, holócrinas y merócrinas, ¿no? Una incluye daño celular, otra liberación celular y la otra solamente apertura. Entonces nosotros tenemos dependiente de eso una clasificación de las distintas glándulas del cuerpo humano, ¿no? Entonces tenemos dependiente del lugar de la secreción, si son exócrinas, endócrinas o mixtas. Exócrinas, aquellas que se liberan directamente a una secreción libre, endócrina, generalmente dirigida hacia el vaso sanguíneo, y hay como el páncreas que tiene tanto exócrina como endócrina, ¿sí? Tenemos dependiente del número de células. Una célula puede liberar una secreción, o puede ser una glándula multicelular, ¿ya? Muchas de ellas. Dependiente del producto de secreción, ¿dónde están? Si son cerosas, como son las proteínas, mucosas, que ya vimos que viene todo el intestino, y sebáceas, que encargan lípidos. Cerosas dan proteínas, mucosas, polisacáridos, sebáceas, lípidos. Los tres grupos alimenticios, por eso son importantes saber esto, ¿no? Cerosas, proteínas, mucosas, sacáridos, sebáceos, lípidos. Por eso es que nuestra piel tiene esta grasa natural dada por las glándulas sebáceas. ¿Qué hacen las glándulas sebáceas? Decía, eliminan lípidos y forman conjuntamente con el sudor esta capa de protección. Realmente, ¿no? Algo estabas tú comentando, que mucha gente usa el perfume para disimular, ¿verdad? Los malos olores. No, yo decía que en Francia era por eso que se había creado también. Hay la historia del famoso... La historia del perfume que se robaba de la piel. ese es el libro del perfume, de Patrick Susskind, el perfume. Yo leí el libro antes que la película, ¿no? Y es fantástico. Y es totalmente una cuestión erótica. Es súper simpática la película, ¿sí? Súper. Pero el de ver el libro es mejor. Léete el libro, Patrick Susskind, el perfume. ¿Sí vieron? ¿No vieron la película del perfume? Sí, como les ¿Ya? contaban. ¿Ya? De eso cuenta algo más o menos más allá de la novela, cuenta una realidad de lo que había antes. Francia, si ustedes, hay un libro que aquí se llama El Cristal Indígena, escrito por Eugenio Pejo. Y hay gente que habla de la relación de lo que tiene Quito, muy parecida a París. Son parecidos. Es que eso te iba a decir. ¿A partir de cuándo hay alcantarillado en la ciudad? ¿De cuándo hay alcantarillado? En la época colonial no había alcantarillado. ¿Qué es lo que tú hacías?
no había el baño como tal, había las vasenillas y tú gritabas, ¡cuidado! Y botabas a la calle las orinas y las heces. Pobre del que pasaba abajo. ¿Sí? Roma no, París, ya te voy a decir por qué Roma no. Yo viví en Roma un tiempo. Y Roma es diferente. Roma fue la primera ciudad en tener 1 millón de habitantes en la época antigua y hasta el día de hoy Roma tiene los acueductos más famosos del mundo. Tenía alcantarillado desde su época, desde el Imperio Romano ya tenía alcantarillas. Y son alcantarillas enormes. ¿Por qué no? ¿Qué? Tienes que ir. Si ustedes no salen algún día de aquí, han perdido el tiempo de su vida. Ay, sí, yo me quiero ir. No, yo me fui más pobre que mandado a hacer y casado y ya y con hijos nací. A ver, díganme. Trabajando duro, ahorrando durísimo y sufriendo. Pero pasa bien. Fui a hacer un stage de un estudio allá y me quedé 6 meses. ¿Ya? Entonces, si ustedes van y ustedes entienden la historia de la ciudad, entonces este libro, era chico, este libro decía interesante que decía la similitud entre París y Quito. Y una de las cosas que daban, ustedes conocen la Plaza San Francisco, ¿verdad? Sí. Colonialmente la Plaza San Francisco era el mercado de Quito. Ya no es como el Super Maxi que viene puesto empacado, nada. Ahí llegaba la gente con su borreguito. ¿Quieren borrego? ¡Bah! A matarle ahí. Gallinas, bla. Entonces eso era un matadero al frente de todo el mundo. Cuando llovía, si ustedes se ubican, San Francisco aquí y la Plaza Santo Domingo acá, ¿verdad? Cuando llovía todo esto iba así. Y llegaba a la Plaza Santo Domingo. Y la Plaza Santo Domingo se iba para lo que ahora es la ronda, toda esta parte de abajo. A eso le decían la quebrada, los gallinazos, porque ahí pasaba y eso olía a diablos. Y Quito decían, olía muy mal. Lo mismo dicen de París, la ciudad luz. Y decían una cosa que la gente decía que a 10, 15 kilómetros de París, uno ya sabía que llegaba a París. Y no por las luces, sino por lo pútrido, el olor que era terrible. Y de ahí viene esta novela. Hay una historia del museo, famoso museo en París, se me fue el nombre. El Palacio de Versalles. ¿Ya? El Palacio de Versalles es un palacio donde había, creo que alrededor de 70, 80 cuartos. Y solo había un baño. Y un baño que no funcionaba. Entonces vos te imaginas las grandes fiestas, dice que hacían ahí la realeza en ese entonces europea, las grandes fiestas. ¿Ya? Una de las cosas que las personas mujeres dice que usaban vestidos de estos así muy grandes y todo. Una de esas partes era disimular el olor, entonces vinieron los famosos perfumes. El perfume era la mejor forma. ¿Ya? Si ahora vos te quejas de que te subes un bus en la ciudad de Quito y huele mal, imagínate 1000 personas donde había solo un baño. Entonces la gente, en caso de los hombres, abrían las ventanas y por ahí hacían sus necesidades. Las mujeres a veces iban a las esquinas. Entonces decían que el Palacio de Versalles era una cosa, por más realeza que sea, debe haber sido terrible. Por eso las enfermedades de tipo sexual eran muy comunes, porque poca gente se bañaba. Había el primer baño de la temporada. Cuando venía el verano, la gente recién se bañaba. Durante el invierno no recibían un solo baño, no se bañaban nunca, no había agua como ahora que daba la llave. El que tenía plata por ahí podía conseguir agua, pero para tomar, porque encima el río era muy contaminado. Y ahí nace una leyenda que alguna vez leí, que ¿por qué el ramo de novia? Dice que las mujeres para casarse se llenaban de flores, todo esto, para disimular el mal olor que tenían en la primera noche. Entonces, te imaginas, o sea, y había el baño de rosas. Es una leyenda, no sé si es verdad, qué tan cierto será, pero no había el baño como tal. Bien. Profe, el QR. Profe, una pregunta. Ya. Las personas que no sudan o no sudan mucho, ¿eso es malo? Sí, como el exceso de sudor también. Tiene control en el paciente que sube. ¿Ya? La hiperhidrosis como la anhidrosis son extremos de la sudoración. Y ahí igual les tienen que operar para que suden. ¿O? En el caso del que no suda está más complicado porque no hay cómo estudiar como tal eso. ¿Ya? El caso de la hiperhidrosis, yo le decía, pero un tratamiento extremo es hacer esta simpatectomía, bloquear el término, ¿no? No es tan fácil porque muchas veces también viene con problemas psicológicos. Ustedes han conocido a mucha gente que es muy estresada, ¿verdad? Ese tipo de personalidad que andan ahí. Sí, ese tipo de personalidad que es muy intensa psicológicamente, no duerme, no come bien, lo poco que come le da gases, lo poco que come se llena de gases, en fin, anda siempre alterada. Son personalidades que realmente son muy sudorosas, ¿no? Y el estrés le genera más sudor.
tú tienes que tratar inicialmente a esa persona de tipo psicológico antes que llegar al extremo de hacer una toracotomía bilateral para poder hacer esto. ¿Sí? Profe, ¿qué tipo de glándula es la pituitaria? ¿Cuál? La pituitaria. Entonces tenemos sistemas de conductos simples o ramificados, los acinos, y el proceso de secreción pues depende de esa hológena y apógena, ¿no? Como tal. Bien, esa es la clasificación glandular. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque muchas de nuestras hormonas pueden originarse en glándulas, unicelulares o multicelulares. Pueden tener túbulos o no, como el caso del páncreas. Pueden ser generadas a través de procesos mucinosos, proteicos o lipídicos, ¿no? Hidratos en general. Todas ellas. Profe, entonces ¿cada cuánto es recomendable bañarse? Volvemos al tema. Eso te digo que hay mucha gente que ha hecho estudios sobre esto y realmente dicen, a ver, tú te bañas aquí por una situación de tipo evolutivo, social, etc. Si tú preguntas, probablemente no sé tus abuelos, pero mis abuelos o mis bisabuelos, ¿dónde se bañaban antes? En los ríos. Por eso las poblaciones se crecieron al lado de las fuentes de agua, de ríos, lagunas o lo que sea, porque tenían disponible de agua. Hoy por hoy ya tenemos aquí en Quito. Si aquí en Quito mañana cortan el agua, tendrás que irte a donde más cercano, a Papayacta, porque no hay fuentes de agua cercanas aquí en Quito. Entonces esto, Balmachango no está contaminadazo de oro. Entonces, exactamente cuánto de bañarte o no, es una construcción social. Ahora, que yo me baño todos los días para disimular mis manos olores, es verdad. ¿No? Deberían existir otros métodos de limpieza, pero tú tienes tu gatito, tu perrito. Los gatos, ¿cuándo se bañan? Dicen que nunca. Y los gatos generalmente no cogen tan mal olor. A diferencia del perro, el perro se apesta, ¿verdad? ¿Verdad? El perro tiene una sudoración bastante intensa. Sí, ya te voy a decir la pregunta. Gabriel, número. Un número. Del 1 al 7. Del 1 al 7. Rápido. 1. Glándula pineal. Muy bien. Número. Páncreas. Anoten ese número. Vamos, hay una tarea para que vean que no han revisado la aula virtual. Sí, bien, a ver qué dice la tarea. Exposición. Ya. 30 minutos. Entonces, ¿a vos te toca la glándula cuál? Pineal. Ya. ¿A ti te toca la glándula? El páncreas, la parte endocrina. Ya vimos la exócrina, ya la di yo. Te toca la parte endocrina. Ya, rápido, después te cojan. ¿Cuál de ellos quieres? Timo, bien. 7, profe. ¿Ah? Yo el 7. Ah, yo iba a coger ese. Yo el 6, profe, yo escogí. Yo los testículos. Yo escogí ¿Cómo el que 6. los testículos? ¿Cómo dijiste? ¿Qué dijo ella? No, eso no. Espera, yo no sé. Yo digo el 6. Sí, ella dijo el 6. Tú dijiste el 7. Yo dije, Serenos. Jairo, te tocó el 3. No, el 3, tiroides. Jairo. Ya. Ya, entonces vamos a ver. Tu tema. Páncreas, endocrino. Timo, Tiroides. tiroides. ovarios. Glándula pineal. Para tiroides. ¿Cuál? Para tiroides. Ya a veces muy cortita. Ese es muy cortito. Suprarrenal. 8. Por eso escogió. Suprarrenal. Póngale que escoja otra. ¿Por qué estás ustedes peleándose Bien. por los testículos? Chicos, ahora sí, ya, vamos. Ya les voy a explicar. A ver, ahora sí. Con toda la seriedad del mundo. Quiero que me escuchen bien cómo van a presentar el deber. El deber tiene un puntaje alto. Es un puntaje que es muy
importante en este parcial, ustedes se quejaron del examen, no me fue tan bien. Vamos a darle oportunidad para que presenten bien. Tiempo de exposición, en primer lugar. Tiempo, verán, no verán cómo era una vez. Tiempo de exposición. 30 minutos. Puede hacerse un 32, 33, bien, pero en 5 minutos no. Cerca de 30 minutos de exposición. Segundo, van a realizar una especie de tesis de su trabajo que incluye normas APA. O normas APA. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las normas APA? Citados y reglamentación de las normas APA, ¿verdad? Ustedes las manejan. No es tan complicado coger, ahora en el Word mismo te ponen normas APA, pero con citado. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes todo lo que tomen van a citarlo. Y como todo lo toman de afuera, tienen que citar todo. Eso implica hacer dibujos o también gráficos, cuadros hipnóticos, mapas conceptuales, etc. Todo esto lo van a plasmar en PowerPoint. Verán que estoy poniendo las reglas. Voy a decir, ¿por qué no puedo hacer en Prezi? ¿Por qué no puedo hacer esto o lo otro? ¿Ya? Estoy poniendo las reglas porque quiero que todos homologuemos el tema de cómo ejecutar nuestra actividad. Las imágenes, los dibujos y esas cosas. De internet no hay que dibujar. Sí, obviamente, ¿no? Eso ya está. ¿Ya? Entonces, tiempo, y cuando una vez que terminan esto lo suben a la plataforma, en el sitio del deber, en Word o PowerPoint. Solo subimos uno, profe. O solo la presentación o solo el Word. No te entiendo. Tenemos que subir el Word. Tienes que subirlo. Word y la presentación. Si quieres subir en Word o en PowerPoint, lo subes. Pero tu exposición la haces en PowerPoint. Pues el mismo que utilizaste para subirlo, ese mismo lo haces en exposición, en PowerPoint. No me gusta el Prezi, porque a veces el Moodle es un poco medio tosco para el tema y consume mucha memoria. Por eso prefiero el PowerPoint. Voy a poner ahí, hoy está puesto, no sé si... Creo que no me voy a poner, lo que son las reglas de calificación, ¿no? Primero, presentación. Segundo, ortografía y redacción. Tercero, contenido. Y cuarto, gráficos y más. Gráficos y más. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Esto se llama rúbrica de calificación. ¿Se han de haber usado ustedes? No, como profesor, ¿verdad? ¿Se han usado? La rúbrica de calificación. ¿Para qué? Para que usted me diga, ¿por qué me puso aquí 1? Porque tienes una cantidad de redacciones inadecuadas. Y van a hacer un trabajo no bueno, recontra que bueno. Tienen esto alrededor de 2 semanas para hacerlo. Ojo, no menos. Creo que son 8 o 9 días. Y el día viernes siguiente hacemos las exposiciones. Tenemos 1, 2 horas, 3 horas y media para hacer esto de aquí. Son 2 semanas. Ya se acaban. Si ya nos acabamos nosotros. E interluyo a eso, yo también doy mi tema, esto de aquí, para reforzar lo que van haciendo ustedes. Preguntas. Verán, este es el momento de preguntar, no a la mitad, ¿cómo era? Ya hice, estará bien. Yo les asesoro, no tengo problemas, pero este es el momento de hacer las preguntas. Es un trabajo que tiene una equivalencia de 12 puntos. Estamos hablando de un casi 40% del parcial último. Vimos de 40 puntos, ¿verdad? 12 puntos es bastante. Pregunta, Jairo. ¿Está clarísimo? Sí. Bien. Para que no haya una situación de todos van a preparar el tema, todos van aquí nada de que por orden de alfabeto, que orden de tamaño, yo soy más chévere, cogemos y sorteamos para que todos están listos, entonces todos pueden exponer. Gabriel. ¿En el trabajo es ensayo o qué con el Es que tienes que hacer, y un ensayo también te lleva a eso o no. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la tesis? Ya, póngase una mini tesis. ¿No?
marco teórico, todo eso tiene que llevar. Esas son las normas APA. La norma APA tiene todas esas indicaciones de cómo hacer un trabajo. Tienes que hacer índice, bien hechecito. Índice también, profe. Norma APA. ¿Has hecho norma APA tú alguna vez? Pero no es tan complicado hacer un índice. Hoja 1, hoja 2, capítulo 3. ¿Cuántas hojas te... A ver, teóricamente tú calculas que sean 30 minutos de exposición. Entonces, si estamos hablando que vas a hacer PowerPoint, ponle generalmente una lámina de PowerPoint, dice un promedio de 2 minutos más o menos a 3 minutos. Estamos hablando de unas 10 a 15 presentaciones, diapositivas suficientes. Hay temas un poco más cortos, hay temas un poco más largos, ¿verdad? Todo lo que tú puedas aportar. Hay temas que son cortos. Tú vas a dar ovarios, ¿verdad? Testículos. ¿Quién va a dar ovarios? Ya. Esos temas yo los voy a reforzar un poco porque tengo que es parte del tema mío. Pero aquí me falta un tema que es hipófisis. Ese lo voy a dar enteramente yo. Tú tienes glándula lineal, ¿verdad? Hipófisis es un tema bastante grande, eso lo voy a dar yo, lo voy a reportar. Ojo, no quiere decir que ustedes van a dar la clase, quiero que expongan y yo obviamente, justamente como ustedes, vamos a aclarar los temas. Por ejemplo, en ovario o testículo, gónadas, a veces el tema es súper corto, testículo y produce testosterona. Bien, eso es una parte, pero ¿qué efectos tiene la hormona en el carácter sexual primario, secundario? ¿Qué pasa con, por ejemplo, en el caso de las mujeres durante el embarazo? Con la cuestión hormonal. No quiero más allá que se extienda. Si les falta información, pueden coger y terminar, por ejemplo, hablando de las enfermedades por ausencia o exceso de hormonas. Complementen, eso es importante porque ustedes van a ver el hiperestrogenismo, por ejemplo, el síndrome de Addison, el síndrome de lo que sea. En el caso del páncreas endocrino, tú hablas de 2 hormonas que son insulina y glucagón y te toca hablar los tipos de diabetes que hay, cuáles son sus efectos, los daños de receptores, todo eso. Tienen que incluir en su información cómo se mueve la hormona tal. Entonces, yo soy la tiroides. ¿Quién me estimula a mí? La TSH. ¿Qué es la TSH? La tirotropina. ¿De dónde viene la tirotropina? De la hipófisis, la parte de adelante de la hipófisis. Ella hace que yo libere. ¿Qué tipo de hormonas? La T3 y la T4. La triiodotironina, la tetraiodotironina. ¿Cómo se forman? ¿Y qué efectos tiene la tiroides sobre las células diana? ¿Sí? Dime. ¿O solo fisiología? Es una anatomía básica. Tú tienes glándulas suprarrenales, ¿verdad? Tú tienes que decir, glándulas suprarrenales están encima del riñón. ¿Cuánto mide también? Es información rapidísima anatómica. Yo hago así. Esto no es clase de anatomía, pero yo siempre doy una anatomía súper básica. Y entonces, histología. Médula, corteza. Entonces, ¿qué elementos hay en la corteza de la suprarrenal? ¿Qué elementos en la médula? Y así, por ejemplo, suprarrenal. Ovario, ¿dónde se localizan? Son 2, uno se localiza al lado del otro, una anatomía básica. Porque tienes que hablar. O sea, yo siempre digo, cuando yo comienzo un tema, tengo que hablar de algo básico. Anatomía básica, en biología no me interesa mucho, al menos que sea administración. Anatomía, histología, en el caso de las glándulas, sí, yo hablé de histología de las glándulas. Y luego, obviamente, ahí sí viene la parte de fisiología, los mecanismos de feedback, retropositivo, retronegativo. Eso sí, entonces, si yo soy una hormona, caso tuyo, un estrógeno, ok, ¿qué hace el estrógeno? ¿A dónde voy? ¿Qué hago durante la etapa de la niñez, durante la etapa de la adolescencia? Porque cada quien tenemos que ver en qué etapa es más importante toda la cual hormona. Tú vas a hablar del timo, ¿verdad? El timo es una situación bastante interesante, porque el timo solo funciona un cortito tiempo. Pero en ese cortito tiempo tienes que explicarme qué pasa, por ejemplo, con los timocitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las reacciones? ¿Qué pasa esto? ¿Ya? Preguntas. Es el momento. 12 puntos. Con chance de hacer 15 si es espectacular el trabajo. En serio les digo. Tienen casi la mitad de esto. Para el viernes siguiente comenzamos las exposiciones. Las exposiciones voy a hacer así. Todo el mundo el viernes próximo tiene que estar listo todo. El otro viernes. El otro viernes. Pero si Todo el dices mundo. hasta el 24 en la... 24 24 que terminar, ya soy el 24 ya nos vamos. ¿Y qué vamos a Entonces, hacer? para la otra semana, no para no. No acabamos en un viernes. Si yo es media hora, una hora. Media hora, otra hora. Viernes, un viernes. Miércoles próximo y acabamos.
Chicos, ya estamos a mediados de julio. Tienen chance, por último, ok, de subir las diapositivas hasta el 20 y pico. ¿Ya? Pero las exposiciones no, vamos a, si quieren nos venimos en julio, no van a querer venir. No, ¿verdad? ¿Ya? Bien. Y digo, para ser democráticos, como el viernes todos están listos, el viernes hacemos democracia aquí y hacemos un sorteo para que no diga, ah, usted, ¿por qué yo comencé? ¿Por qué ya va de último? Sorteamos y el que sale es por mí. Yo que tengo mala suerte de eso. No, obviamente hay que reforzar. A ver, una pregunta que hace es muy interesante. Si en las gráficas, si en las diapositivas solamente van solo dibujos, yo les recomiendo, hagan lo mismo que van a presentar, a dejar el archivo en el con normas API y todo, sea el que presente. ¿Sí? ¿Cómo son mis gráficas? Más o menos, a veces hay dibujos, a veces no. Porque de repente hay cosas que me interesan mucho más el tema que el dibujo. O de repente el dibujo me sale mejor, como el mapa conceptual que vimos ahorita hace poquito. Es más fácil que estar viendo una... ¿Ya? Entonces, eso depende de tu investigación. Depende de tu creatividad, pero también de tu poder de abstracción. Acuérdense que ustedes van a presentar muchas tareas y una forma de hacer es esta. Investigación es otro nivel. Esto es una preámbulo de investigación, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Ayer, por ejemplo, me dio orgullo de una chica que fue estudiante mía en la Cruz Roja. Está haciendo un trabajo increíble, está desarrollando una aplicación de inteligencia artificial para atención de emergencia. Pero puede hacerlo, inteligencia artificial para desarrollo de, no sé, de técnicas de enfermería. Aplica. Eso ya es asistente virtual. ¿Ya? Y hay cosas, por ejemplo, que ya dirán, otro nivel. No será de irse. Ya se apagó. No puedo aprender, no se preocupen. A ver, chicos, ya. Déjate abrazarte. Yo no le abrazo, ella me abraza. Láncele el marcador. No le lance el marcador. Cóbrele el gordito. Si yo le manoseo la papada a la Mabel, le puede crecer. Puede crecer. O sea, si le hago así. Gracias. Es que se la Voy a hacer una observación. Escúcheme un ratito. Yo con ustedes soy muy abierto a muchos temas y todo. Si yo te hiciera la misma comparación y te dijera, le puedo mandar hacer, se escucharía bastante feo, ¿verdad? Esa no es cierto, Cari. A eso voy yo. Mira lo que son las palabras diferentes. A eso voy yo. ¿Ya? Yo soy extremadamente respetuoso con todo el mundo. ¿Ya? Y a mí me gusta que tengan esta juventud y todo, pero a veces esos términos pueden ser muy mal interpretados. Yo por eso a veces con ustedes en general trato, soy muy abierto, hago mis bromas, pero si yo te dijera, oye, ¿le puedo hacer eso a ella? ¿Qué pensarían ustedes de mí? Es una pervertida. No, de mí. Que soy pervertido, tienen la misma... ¿Sí? Por eso es difícil a veces atacar ciertos temas, ¿no? Yo les argumento, si quieren, algún rato nos sentamos, hacemos una pausa y conversamos de todo lo que quieran. Fuera de clase, ¿no? Para que sean opiniones diversas, podemos hacer algún rato eso. Pero siempre con una situación diferente. Bien. Ya, vamos a terminar. Vamos, 20 minutos más y nos vamos. Pero no nos vamos a decir. Chicos, ya. Nosotros tenemos que las hormonas son químicos. Y como tal, son los mensajeros. Nosotros damos órdenes para que esos mensajeros provoquen un efecto. Que puede ser un efecto local, un efecto regional o un efecto a distancia. Depende del tipo de efector y del tipo receptor. Ustedes tienen los teléfonos ahora, ¿verdad? El teléfono. Yo llamo, yo soy un efector,
voy a llamarle a Marisabel y me dice, yo soy la receptora, ¿verdad? Entonces tú recibirás los mensajes que yo te dé en una forma unidireccional, pero también puede ser bidireccional. Hola, y tú dices, sí, hola, ¿qué deseas? Ya me está dando una respuesta. ¿Ya? Quiero que te pares de mano. No, no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque me falta otra situación, porque usted no es el que me manda. Ok, entonces busco yo otro mensajero. El mensajero que dice, voy a llamar a tu papá dice que si te paras de mano, te paras de mano. ¿Ya? ¿Sí me entiendes, no? Yo puedo cambiar tanto el sistema de comunicación como el sistema efector, como el sistema receptor. Cuando yo quiero una respuesta, no siempre se espera. Si yo quiero tal o cual cosa, puedo hacerla, pero también a su vez puedo decir, no hagas esto. Todo eso dependerá de esta clasificación de los mensajeros químicos, por ser una clasificación funcional, de función, ¿no? Yo puedo controlar el aparato digestivo, ya lo hemos visto. Las secreciones de glándulas y todo eso, tanto en inhibición como en estimulación. Los procesos metabólicos, quiero que se aceleren los procesos de quema. En el caso, por ejemplo, tú vas a dar insulina. ¿Qué pasa con la insulina? ¿Qué efecto hace la insulina en el proceso metabólico? Teniendo más o teniendo menos, ¿qué cambios van a haber? Controla la composición iónica del volumen del líquido extracelular. Si yo pido al riñón que orine más o orine menos, obviamente va a dar una composición diferente, cambio. Todo esto va hacia una adaptación al medio. Una adaptación que tratamos de que el cuerpo haga esto que decíamos, ¿se acuerdan al inicio? La homeostasis. De una adaptación de entre comillas, algo de equilibrio. ¿Cuándo se daña esto? Cuando este equilibrio se hace muy grande. Se hace un desequilibrio total y puede causarnos enfermedades. Para el crecimiento y desarrollo, tengo una hormona que se llama la hormona del crecimiento, que va sobre los huesos, sobre los músculos, sobre la piel, para que éstas aumenten en tamaño de células y en tamaño de longitud. Pero también, por ejemplo, tienes hormonas como la prolactina, la oxitocina, que se incluyen, por ejemplo, en el embarazo, la prolactina para que crezcan más las glándulas mamarias, más el tejido mamario pueda producir más leche, por ejemplo, ¿no? Los ovarios van a hacer desarrollos, los estrógenos, desarrollos característicos de las mujeres, los testículos, con la testosterona, dirigidas a cierto tipo de desarrollo. Y por último, la reproducción. Reproducción que en nuestra especie probablemente no es vital. No pasa nada si Carlos Mendoza no se reproduce. No pasa nada. Pero como especie humana, si no nos reproducimos, ¿qué hacemos? Morimos. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que tenemos aquí solamente machos y acá solamente hembras. Y nadie se reproduce. La especie va a morir. Pero como individuo no pasa nada. Hay gente que nunca tuvo hijos y da lo mismo que el que tuvo hijos. Igual se muere en la misma época o lo que sea. La reproducción es un tema más de tipo construcción social. Construcción de especies. Obviamente que esta situación de estos mensajeros químicos tiene que ser coordinados. Coordinados a través de los diversos tipos de sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué actividades tenemos nosotros? Pues la actividad celular, la actividad tisular, la actividad de sistemas y órganos, que obviamente representan una reproducción de tipo ordenado de estos sistemas, ¿no? De estos tratamientos. Y ahí tenemos varios tipos de estas sustancias, ¿no? Una que se llaman los neurotransmisores. A ver, ¿ya? Los neurotransmisores. ¿Dónde se encuentran los neurotransmisores? A nivel nervioso, ¿verdad? Puede ser del nervio a nervio o del nervio a músculo, ¿verdad? La placa motora. ¿Qué es lo que hacen ellos? Estos neurotransmisores liberan sustancias que son liberadas en el espacio sináptico o en la placa motora y son captadas al otro lado por receptores, efectores, receptores. Esos receptores de aquí generan cambios en la célula que los recoge, provocando obviamente actividades. Nosotros cuando hablamos de la capacidad muscular hablamos de la acetilcolina. La acetilcolina produce a nivel de los músculos, se liberaba del nervio, llegaba al músculo, era captada por los receptores y la acetilcolina cambiaba la configuración de la membrana para que entre el calcio, para que entre el sodio y se daba el potencial de acción. ¿Ya? Entonces los neurotransmisores a través de las acciones terminales, controla las funciones nerviosas de manera exclusiva.
Las hormonas endócrinas son las que vamos a ver. Sustancias químicas que se producen en un diverso cuerpo de células, glándulas, etc. y que van a viajar por la sangre para provocar un efecto sobre una célula diana. Célula diana. Sí, y ahora tú preguntabas qué es una célula diana, decías, no, los órganos. Los órganos. ¿Ya? Los órganos dianas son las células dianas, ¿qué son? Son los órganos efectores. ¿Sí? Son los órganos donde van a actuar este tipo de sustancias. Hormonas neuroendocrinas, secretadas por neuronas, pero que no van a otras células nerviosas, sino hacia la sangre. Igualmente, actividades sobre las células dianas. Las paracrinas, secretadas por células hacia el, ¿cómo se llama? Líquido. Es el líquido. No. Había líquido intersticial y líquido extracelular. ¿Sí? Y en las hormonas autocrinas, producidas por células que pasan al líquido extracelular desde que actúan sobre las mismas células que las fabrican. Yo fabrico sustancias para que ellas mismas vayan a actuar a mí. Sobre mí mismo, ¿ya? ¿Qué estoy buscando? Un beneficio propio. Tú trabajas para generar dinero para ti. O trabajas para generar dinero para tus hijos. ¿Ya? En este caso, para tu propio beneficio. Provocan sustancias que yo mismo suelto para esto. Por ejemplo, la hormona del crecimiento. Ella da efecto al crecimiento distal, pero también para las mismas células que puedan crecer y mejorar sus funciones como tal. ¿Ya? Ustedes ven las composiciones químicas de los neurotransmisores, de los neuroendocrinos, en fin, hay un montón. Muchas de ellas, ventajosamente a través de los estudios y todos, las hemos reproducido de manera artificial en forma de fármacos. Por ejemplo, neurotransmisores. Nosotros tenemos adrenalina, noradrenalina, tenemos neurohormona, dopamina, ¿eh? Hemos fabricado serotonina, antiserotinérgica, en fin, un montón de fármacos que hoy usamos como un apoyo farmacológico que nos sirve a nosotros. Entonces, el caso de la adrenalina es uno de los elementos que ayudó muchísimo a progresar al ser humano. El descubrir eso se utiliza muchísimo, por ejemplo, en la reanimación cardiopulmonar, en pacientes que están gravemente enfermos o en pacientes que tienen cierto tipo de nivel de riesgo increíble. Por ejemplo, pacientes que están en una terapia intensiva con una mala actividad cardíaca en general y les dan adrenalina para ayudar a latir el corazón. Entonces, esa es la importancia del estudio hormonal. ¿Cuál es la importancia que la enfermería sepa? Porque ustedes manejan esto. Ustedes manejan adrenalina en las áreas de cuidado intensivo, a las cuales yo los quiero ver a toditos algún día. En esas áreas las quiero ver. Vacunación cualquiera puede. Pesar y medir cualquiera puede. Ustedes me van a hacer médicos de cuidado, enfermeros de cuidados intensivos, o instrumentistas, o de investigación. Ahí les quiero ver. O en neonatología, o en emergencias. Ahí les quiero ver. El otro es cómodo. Hay mucha gente que necesita médicos o enfermeras que se hacen administrativos. Sí, chévere. Odio la parte estadística. Odio. Estar llenando datos. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Dianita, ¿qué edad tiene? Voy a sacar al final del día entendí 5 dianitas que pesan. Qué horrible. Estudiar 6 años para hacer eso. Horroroso, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Qué quieres? Instrumentación, diálisis. Ahí es donde aprenden de verdad. Instrumentación yo conozco, yo tengo la licenciada Laurita. Se acaba de jubilar hace poco tiempo. Una licenciada que trabajó conmigo más de 20 años, pero ella tenía 40 años de instrumentista. Yo no conocía a alguien que sepa más de cualquier cantidad de cirugías que esa mujer. Solo instrumentando. 40 años instrumentando. Sabía todo lo que necesitaba, más que el propio cirujano. De Gauta. Una admiración. Increíble. Bien. Aparte de eso, hay las famosas citocinas, que son péptidos secretados por las células hacia el líquido extracelular, ¿no? Estas en cambio pueden funcionar como hormonas, no son tanto como hormonas, pero pueden hacer un símil de ellas, ¿no? Y obviamente para generar a través de ellas interacciones. Van a actuar sobre el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, el equilibrio, ¿no? Entonces es una acción bastante interesante de las citocinas. Las estructuras de las hormonas. Las estructuras de las hormonas dependen de dónde son generadas. Chicos, ya, hoy así se pasa. Ya. Déjenme terminar la clase. 10 minutos y nos vamos.
Hay tres clases de hormonas. Unas que son de origen proteico, ¿sí? Son polipeptídicas, ¿no? Tienen esta capacidad de generarse en las proteínas, es un tipo de génesis hormonal como tal. Ellas básicamente son las que son secretadas por la parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, la neurohipófisis, el páncreas y las glándulas paratiroides. Son de origen proteico como tal, ¿no? Los otros son los esteroides. Los esteroides que son secretados lo que tú vas a hacer, sobre todo a nivel de la corteza de la suprarrenal. Y los esteroides es algún tema hoy día muy amplio y tienen, por ejemplo, el cortisol y la aldosterona. Ya tú vas a hacer eso y vas a ver lo interesante de esto, ¿no? Mucho de esto se fabrica. ¿Y por qué quiero que intentemos un poquito en este tema de los esteroides? Porque los esteroides también se sintetizaron. Y los esteroides hoy por hoy se venden como motes en las tiendas donde dice me quiero poner así, asado, y te los venden como que fueran caramelos de una forma indiscriminada. Y quiero que tú, especialmente vos, me des los efectos de los esteroides y el abuso de los esteroides. Porque quiero que cuando ustedes me consulten, ¿será bueno que me tome esas cosas pastillas para hacerse así? Para hacerse así, ¿verdad? Y las venden en cualquier tienda de centro comercial, como que fueran batidos, como que fueran polvos mágicos, etc. No, lo que dicen que incluso los esteroides producen Cáncer. no cáncer, sino que ya no se les para, ¿cómo se dice? ¿Qué cosa? Erección. Bueno, no les permite tener una. Depende, es que a ver, si yo te doy una sobrecarga de tal o cual hormona, o te privo de tal o cual hormona, va a provocar un problema. Voy a poner, esa parte no quiero porque la vas a tocar tú, esa cuestión de los esteroides. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una situación, vamos yendo hacia la parte exclusivamente de las gónadas? ¿Ya? El exceso de estrógenos, como la falta de estrógenos, es una cuestión cíclica durante toda la época de la vida de la mujer. Hay épocas en cuales hay más estrógenos. ¿Cómo se llama eso? Adolescencia. Una niña, si usted pone a un niño y a una niña hasta cierta edad, son parecidísimos corporalmente. No tienen senos, no hay pelo pubiano, básicamente, obviamente por los órganos genitales uno podría diferenciar. Pero el resto del cuerpo es muy similar. ¿Cuándo viene el cambio real? Se liberan estrógenos y en la época de la adolescencia se disparan hacia los estrógenos. ¿Qué efectos tienen los estrógenos? Ya vamos a adelantar un poco de tiempo. ¿Qué efectos tienen en la mujer? Físicos. Que aumenta el gusto. Bien, produce un estímulo del crecimiento de la mama, que en el hombre no. ¿Qué más? El vello. El vello pubiano, que es diferente en el hombre, en cambio, más barba en la mujer, donde sale barba, pero sale vello mucho a nivel pubiano, a nivel axilar, perdón. Cambios característicos físicos primarios y secundarios. Y uno de ellos es esta ciclicidad que la niña no tenía, que son las menstruaciones. Viene, sube, el estrógeno, ¡pum!, se cae, menstrua. Cae. Viene, sube, ovulación. ¿Ya? Y esto se hace de manera cíclica. Entonces ya veremos que todos ellos tienen una competencia cíclica. Voy a tu pregunta, porque él la va a responder, pero voy a tu pregunta. Yo tengo que producirte hoy día hormonas para que te mantengas despierto. Se llama una de ellas, la melatonina, una de las hormonas. Hay hormonas que te controlan el ciclo circadiano, como cuando estás despierto, cuando estás dormido, cuando estás haciendo actividad. Y esto es cíclico, a ratos más, a ratos menos. Estamos hablando, ojo, en un solo día. Cuando hablamos de las hormonas del estrógeno, cuando es la menstruación, hablamos de un mes. Acá en un día ya te cambia. ¿Qué pasa si hoy día te doy una hormona que te va a mantener despierto todo el día? ¿Te va a alterar tu ciclo circadiano? Sí. Vamos al revés. ¿Qué tal si tú interfieres en el ciclo circadiano de tu hormona? Hoy día me voy de farra y me quedo hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo estás al otro día? Ese es el típico, la palabra chuchequi seco. Dice, para eso hubiese tomado, dice, mejor, doña, igual estoy así, ¿no? Le doy la cabeza, estoy débil, porque tú mismo ahora tú influenciaste sobre tu ciclo hormonal, tú lo cambiaste. Lo mismo pasa con los esteroides. Si yo doy más, o doy menos, o privo, o doy una cantidad excesiva de sustancias, puede ser lo que tú dices. O sea, puede provocar trastornos gonadales. Por eso es que muchas veces estos supermusculosos, muchos de ellos, no tienen un tal tipo de actividad sexual porque se le ha limitado mucho, se le ha cortado. ¿Ya? O al revés, hay estas mujeres que son terribles, ¿no?
La capacidad femenina también disminuye la libido sexual, en fin, o sea, ¿por qué? Porque han transgredido, han farmacológicamente atropellado su cuerpo. Eso es lo que la gente no entiende. Por eso es que cuando tú vas a hacer estas cosas, hay nutricionistas, hay médicos, hay endocrinólogos, gente que te ayuda de manera técnica a hacer algo. Yo conozco un caso medio cercano de cuyos hijos eran pequeños, todavía pequeños. El aguacate no te da mandarina, ¿verdad? Si el padre es pequeño, la madre es pequeña, sus hijos deben ser promedio. Pero alguien le aconsejó que tomaran hormonas de crecimiento. Entonces, claro, el chico creció mucho más que sus padres, pero con unas alteraciones anatómicas. El chico tenía 12 años y ya tenía barba. Era una cosa horrorosa, ¿verdad? Y le comenzó a cambiar la voz y después tuvo unos trastornos medio fieros ahí, que obviamente también te levantó la libido de una forma muy exagerada. Entonces, obviamente, a esa edad tú tienes que dejar de crecer naturalmente. Los factores psicológicos que tenemos ahora, voy a poner un ejemplo, no quiero comparar mi generación con la de ustedes, pero nosotros teníamos una actividad deportiva muy simpática. Nosotros salimos a jugar desde los 5 o 6 años a la calle, a jugar lo que sea. Hoy ya los chicos se sientan a los 10 años, ven todo lo que nosotros en mi vida, yo vi a los 20 años recién. Voy a hablar exactamente de algo que a vos te levanta muchísimo curiosidad, la pornografía. ¿Qué hace la pornografía? Te despierta los sentidos. La pornografía libera muchas hormonas y la persona que está viendo pornografía está intensa, ¿sí? Y puedes pasar horas viendo esto con una activación cerebral brutal. Por eso es que la pornografía es adictiva. Por eso es que estos TikTok, todas estas cosas son adictivos, porque hay cosas que te enseñan mucho y te crean emociones. Pero cuando terminas de eso, vos te quedas. Ustedes han visto, yo lo he hecho alguna vez, leyendo esta pendejada de las redes sociales, 2 o 3 horas, y terminas, he perdido 3 horas de vida, infamemente. Los niños de antes salían a jugar hasta las 8, 9 de la noche, ya entren carajo, jugando lo que sea, con una pelota en la calle. Jugar juegos de video desde ahora, son adictivos, los juegos de video son súper adictivos. Ustedes deben haber jugado. Yo vi una vez, hasta las 6 de la mañana del otro día jugando. Y era así, ¿ven? Alteró todo su factor hormonal, porque las hormonas también son formas de dominar a la gente. Cuando tienes hambre es un factor hormonal. ¿Qué te gusta a ti de comer? Por ejemplo, hay un plato que te gusta comer. Lasaña. La lasaña, ya. Y vos enfocamos en la lasaña lo que a ti te gusta y tú buscas la lasaña que a ti te gusta, ¿no? ¿Ya? Y te ponen olores y colores que de repente te atraen más. Yo les decía a ustedes, cuando ustedes van a los restaurantes, así les traen una foto fantástica y luego te venden algo que es una porquería. Y te sientes engañado, ¿o no? ¿Sí? Y obviamente, pero te sigue engañando porque la gente sigue yendo al KFC cada 20 veces. Este pollo es malo, pero siguen comiendo todos los días el pollo malo, el pollo malo, el pollo malo. La Coca-Cola es dañina, pero siguen tomando Coca-Cola todos los días. ¿Por qué? Porque ya también te metieron emociones comerciales y emociones que te van creando. La moda es un factor hormonal. ¿Qué hace que tú compres tal o cual ropa? A veces la famosa moda, ¿no? ¿Cómo vas a andar con ese pantalón? Ya pasó de moda. Compras el pantalón, el GEA, dice cuántín, que te vale $80 el pantalón, no el que cargas de limpiarles que vale $5. Y de repente hacen lo mismo. Bien, los derivados de los aminoácidos, por ejemplo la tirosina, son otros derivados que también ayudan a formar hormonas. Entonces tenemos 3 grupos: proteínas, esteroides, los aminoácidos. No se conoce como tal una hormona que sea derivada de los polisacáridos. El resto sí. Los esteres. Las hormonas polipeptídicas, ellas se almacenan en vesículas dentro de las células, y las vesículas no son más que sitios de reserva para poder ser liberados a través de la secreción, ¿no? No vamos a hablar de esto nunca me gusta hablar de datos, porque no me interesa lo que se llaman las funciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿El cortisol es la hormona que se libera en el estrés? ¿O hay otro nombre? Hay algunas, sí. En el estrés se libera principalmente la adrenalina. La adrenalina es la que te da taquicardia, es la que te da una hiperreactividad, por ejemplo, ¿no?
en la primaria, esa es la que se llama la hormona de la respuesta de emergencia. Tú estás ahí, te hacen asustar. Te hace el corazón, ¿no? Es una neurohormona. El cortisol y demás tienen otros efectos parecidos, pero ya vamos a ver, porque no quiero tener. Nos va a explicar recontra bien. Verás, tú vas a dar uno de los capítulos más interesantes hormonales, que es suprarrenal. Suprarrenal, chéverísimo. Chéverísimo. ¿Verdad? ¿Verdad? No. ¿Sabes por qué no? Porque yo cuando fui estudiante igual que vos, yo hice capítulo suprarrenal. Y me gustó más. El otro capítulo interesante para mí es adenohipófisis, por ejemplo, ¿no? Eso lo voy a dar yo. Pero lo interesante es la discusión cuando ustedes hablan de gametos, ovarios, testículos, ¿no? Vamos aquí a tocar temas que nos va a tocar hablar. Y uno de ellos es lo que probablemente esté muy aquí en la picota, la cuestión de la sexualidad y todas esas cuestiones, ¿no? Pero vamos a tocarlo desde un punto de vista químico. No quiero crear polémicas, no quiero crear situaciones de sesgos, nada, pero vamos a crearlo desde un conocimiento científico, químico, neurológico, de respuestas reales. No quiero desde una construcción social, que eso también es válido, pero una construcción social a veces puede ser un poco diferente a lo que es un conocimiento científico real. ¿Ya? ¿Sí? Y vamos a ver desde ahí. Sí, porque es la pregunta muy seria.